saludo para todos ustedes. Esta vez vamos a visualizar y tratar de explicar ejemplos sencillos sobre cómo usted puede operacionalizar variables dentro de su trabajo de investigación. Primeramente tenemos que conocer qué cosa es operacionalizar variables o operacionalización de una variable. Bueno, en primera instancia es un proceso metodológico que consiste en descomponer las variables que componen el problema macro de investigación, partiendo siempre desde lo más general a lo más específico. En otras palabras, es decir que estas variables se dividen, si son muy complejas, hay que subdividirlas en variables que sean mucho más sencillas de medir. Por ejemplo, si una variable es súper compleja, se puede subdividir en dimensiones, en áreas, en aspectos, en indicadores, en índices, en subíndices, en ítems. Mientras si son concretas, solamente en indicadores, índices e ítems. Este proceso, en realidad, lo que busca es, en primera instancia, reconocer una variable que está sujeta a una medición y en segunda instancia, que en base a esa subdivisión de la variable, tener una mayor comprensión de cómo podemos elaborar los ítems de un futuro instrumento de investigación. Aquí está un ejemplo de un cuadro de operacionalización de variables en donde tenemos una dimensión que es, por ejemplo, socioeconómica, la variable trabajo juvenil, ingreso del hogar, dinero invertido en educación. Son tres variables de esta dimensión socioeconómica. ¿De dónde salió esta dimensión? De un objetivo, ¿verdad?, de su trabajo de investigación. Allí tenemos indicadores verificables, o sea que se pueden verificar, que se pueden medir. Por ejemplo, el trabajo doméstico, el trabajo productivo dentro del hogar, el trabajo remunerado. Esto tiene que ver con la variable trabajo juvenil. ¿Cuál es el medio de medición? Bueno, una encuesta. Ese es el instrumento de investigación. Hay muchos modelos de cómo nosotros podemos operacionalizar la variable. Usted escoja el que más se adecue a su trabajo investigativo. Lo importante es subdividir dichas dimensiones en variables, esa variable en subvariables, igual que tengan indicadores verificables y por supuesto los instrumentos de medición. Muchos también recomiendan colocar los ítems, ¿verdad?, que van a tener esos instrumentos, entonces es válido. Entonces, antes de realizar ese proceso de operacionalizar la variable, tenemos que entender qué cosa es una variable. Bueno, es una característica que se va a medir. Otros le llaman que es una propiedad o un atributo que puede darse o no en ciertos sujetos fenómenos de estudio, así como también con menor o mayor grado de representación en los mismos y por tanto con susceptibilidad de medición. Su misma palabra define que debe permitir rangos de variación, de ahí la palabra variable. Es el conjunto de valores que constituyen una clasificación. Debe traducirse del nivel conceptual, o sea, un poco más abstracto, al nivel operativo, un poco más concreto. Dicho de otra forma, que sea observable y medible. Entonces, uno de los aspectos relevantes que tiene la tabla de operacionalización de variables es que permite que esa variable sea aún más observable y también sea más fácil de medir, claro, en sus subdivisiones correspondientes. Esos son algunos conceptos de variable. En cursos de estadística general y también de estadística inferencial se da una definición mucho más concreta al término variable, pero también sus subdivisiones que pueden ser cuantitativas o cualitativas. Las variables, nosotros tenemos que sacarle una definición operacional. Otros le dicen definición conceptual. ¿De acuerdo? Esto sigo insistiendo, está en dependencia del modelo o esquema de tabla de operacionalización de variables que usted vaya a seguir. Esta definición explica cómo se define el concepto específicamente en el estudio planteado. En otras palabras, en muchas ocasiones esto puede diferir de su definición etimológica. O sea, usted va a definir la variable en base a lo que usted piensa que es en su trabajo de investigación. O sea, equivale a hacer que la variable sea mensurable a través de la concreción de su significado. El significado se lo va a dar usted. Y aquí se aclara que en muchas ocasiones
puede diferir de su significado etimológico. Y esta definición operacional está muy relacionada con una adecuada revisión de la literatura. También dicha tabla tiene algo que se conoce como categorización o dimensiones. Cuando el concepto tiene varias dimensiones o clasificaciones o categorías, estas deben especificarse en el estudio. Tal es el caso de la variable recursos, por ejemplo, que puede hacer referencia a recursos técnicos, recursos financieros, ambientales, humanos, entre otros. O sea, si usted tiene la variable, usted puede subdividirla en dimensiones. Otros modelos le llaman subvariable. Si usted trabaja con categorías en un estudio cualitativo, entonces sería subcategoría. En los estudios cuantitativos por lo general se le llama variable. Usted puede trabajar con subvariable. Son términos que pueden utilizarse. Luego tenemos otra columna que lleva el indicador. ¿Qué cosa es el indicador? Es la señal que permite identificar las características de las variables. Por ejemplo, el indicador tiene por función señalar cómo medir cada uno de los factores o rasgos de la variable. Se expresan en razones, proporciones, tasa, índice, porcentaje. Permite hacer medible la variable. Entonces, cualquiera de estas formas de expresar dicho indicador, usted lo puede utilizar. Y por último tenemos el nivel de medición. La medición de una variable se refiere a la posibilidad de cuantificar o cualificar dicha variable o categoría. Estas se clasifican según el nivel o capacidad en que permite ser medido el objeto en estudio. Según el tipo de operaciones matemáticas que se puedan realizar con los números asignados al medir la variable, estamos hablando de estudios cuantitativos, se distinguen 4 niveles de medición estadística y lo vamos a ver en el siguiente ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos la escala nominal, el tipo de variable es cualitativa discreta. Propiedades matemáticas que pueden utilizar son de equivalencia, la prueba estadística, una prueba no paramétrica, y las técnicas estadísticas pueden ser una moda, cálculo de frecuencia, chi cuadrado, expresión binomial, coeficiente de contingencia, etc. Pero si la escala es ordinal, mire, para una cualitativa discreta, de equivalencia, o sea, de mayor que, la prueba estadística es no paramétrica y las anteriores, o sea, todas estas técnicas estadísticas se pueden usar, y también la mediana, tendencia central, coeficiente de Spearman, Kendall, gamma, percentiles. Quiero que noten que dependiendo de la escala que tenga la variable, usted puede utilizar una técnica estadística diferente. Por ejemplo, esta de intervalo. Vamos a subir un poquito acá. El de intervalo, para una variable cuantitativa continua, de equivalencia, o sea, mayor que, razón entre dos intervalos calculables, la prueba no paramétrica y paramétrica, todas las anteriores se pueden usar y se puede agregar la media aritmética, la desviación estándar, una correlación de Pearson, una correlación múltiple, entre otras. Y la última es la razón o proporción, una variable cuantitativa continua de equivalencia mayor que, razón entre dos intervalos calculables, pruebas no paramétrica y paramétrica, todas las anteriores, pero también se puede agregar por ahí la media geométrica, el coeficiente de variación, entre otras. Como pueden ver, estas variables, al ser medibles, se pueden utilizar varios métodos estadísticos para comprobar situaciones, para comprobar hipótesis o para refutarlas. El libro de Hernández, Fernández y Batista, llamado Metodología de la Investigación, nos regala este modelo, ¿de acuerdo? Que pueden usar ustedes. Por ejemplo, aquí está una variable, luego tienen una dimensión, un indicador, e incluso aquí tienen los ítems, los futuros ítems. Si usted ha hecho una buena tabla de operacionalización de variables, tiene unos buenos indicadores y además ha estructurado las subvariables que dependen de la variable y estas a su vez de los objetivos, usted va a tener un buen instrumento elaborado, porque va a haber una conexión directa entre todos los elementos que están en la tabla de operacionalización de variables. Aquí tenemos un ejemplo claro. Por ejemplo, aquí tenemos el objetivo. Esta es otra forma de presentar la tabla de operacionalización de variables. Se coloca el objetivo específico. Aquí tenemos una categoría, un estudio cualitativo. Aquí usted también puede agregar variables. Aquí está la categoría,
tenemos una definición conceptual que es la que el investigador le da a la variable, que en muchas ocasiones, sigo insistiendo, se diferencia de la que comúnmente existe, ¿de acuerdo? Para ese término que está referido a la variable. Luego tenemos las dimensiones o subcategorías. Si usted coloca aquí variable, estas serían subvariables. Quiere decir que de la categoría razones clínicas de automedicación de antibióticos se subdivide en por economía, infecciones virales, fácil acceso al medicamento. ¿Y cómo van a medir? ¿Cuál va a ser el indicador de estas subvariables? Bueno, el número de establecimientos que ofrecen antibióticos sin prescripción médica. Eso para ese trabajo de investigación, eso fue lo que elaboraron. ¿Y qué técnica van a usar? ¿Qué instrumento de investigación? Bueno, una entrevista y una guía de observación. Entonces, ese es un ejemplo de cómo usted puede estructurar su tablita de operacionalización de variables. Aquí, si usted no quiere colocar el objetivo, no se preocupe, elimínelo. Ya se sobreentiende que de ahí provienen las variables. Entonces coloca variables, definición conceptual, puede colocar subvariables o dimensiones, indicadores y las técnicas e instrumentos de investigación. Y de esa forma usted estructura su tabla de operacionalización de variables. En muchas ocasiones se le agrega una columna más, que son los ítems. Eso está en dependencia de lo que le exprese su tutor de su trabajo de investigación. Espero que con esto puedan realizar su tablita de operacionalización y puedan salir bien en su trabajo o tesis de investigación. Bendiciones.